Buenos días, hoy vamos a continuar con el trabajo de ácidos y bases y el equilibrio químico, el cual aplica para los ácidos y bases que se consideran débiles. Ya previamente trabajamos los ácidos y las bases fuertes. Recordemos que en el caso de los ácidos y las bases fuertes, su principal característica es que cuando están en una solución acuosa o cuando están con agua, se disocian o se separan en un 100%. En el caso de los ácidos y las bases débiles, esta disociación o esta separación no es completa. Y aquí es donde entra el concepto de equilibrio químico. Pensemos en una reacción como la que está escrita aquí. Tenemos una sustancia A que reacciona con una sustancia B y que me forma los productos C y D. Con minúsculas estoy representando sus coeficientes, que no son números que no conocemos, sí son variables. Y para cada uno de ellos, entonces tenemos un coeficiente diferente, asumiendo pues una situación hipotética. Resulta que los ácidos y las bases débiles, la reacción ya no se lleva a cabo totalmente hacia la derecha. Previamente nosotros siempre pintábamos esta flechita solamente en dirección a los productos, asumiendo que los reactivos reaccionan en una totalidad y me generan productos. Resulta que en este caso del equilibrio químico ya vamos a pensar en una reacción que puede ir en las dos direcciones. La reacción puede ocurrir para formar los productos, pero también puede ocurrir hacia la izquierda y de los productos volver a generarme los reactivos. Como esa reacción tiene un equilibrio, hay un punto en el que ya se llega a un equilibrio en donde no se desplaza más para la derecha ni más para la izquierda, ese punto se llama el equilibrio y se representa con una K. Si recuerdan, para el producto iónico del agua también hablábamos de KW. En este caso, para una reacción cualquiera que sea reversible, decimos reversible porque se puede ir hacia la derecha o hacia la izquierda, la constante de equilibrio K será igual a la multiplicación de la concentración de los productos. Recuerden que estos corchetes significan concentración en moles por litro, dividida la concentración de los reactivos. Y si hay coeficientes diferentes a los unitarios, entonces ellos son exponentes de su respectivo compuesto. Me explico. Es la concentración del producto C elevada a la C por la concentración de D elevada a la D sobre la concentración de ellos son los reactivos, de A elevada a la A, su coeficiente, y B elevado a la B. Esto que está aquí es lo que llamamos la constante de equilibrio. Solamente aplica para reacciones que son reversibles. Cuando tenemos reacciones que solamente van hacia la derecha, como la de los ácidos y bases fuertes, esa reacción no es reversible porque no se devuelve, solamente se va hacia la disociación de los ácidos y nunca se generan los mismos ácidos a partir de los productos. Entonces, este es el tipo de, digamos, característica en la que nos tenemos que basar para determinar el pH en soluciones ácidas y básicas, pero en donde participan ahora ácidos y bases débiles. Ya vamos a mirar cómo usamos este concepto para el cálculo del pH. Entonces, recordarles nuevamente, los ácidos y las bases fuertes no se disocian completamente en una solución acuosa. Uno de los ácidos débiles más comunes es el que se llama ácido acético. De hecho, él es el compuesto más común en el vinagre que tenemos en casa. Su fórmula es CH3COOH. Cuando ese ácido acético se disocia en el agua, entonces él también me libera protones o iones H+, y si yo le quito este hidrógeno, queda todo este otro pedacito con carga negativa. La constante de equilibrio se suele representar como K sub A para los ácidos, constante de acidez. Cuando se trata de una base se suele representar como K sub B, y de una vez nos hace una idea de si se trata de ácido o base.
La constante de acidez para el ácido acético es igual a 1,8 por 10 a la menos 5. Esta ecuación que tenemos acá ya está balanceada, todos los coeficientes de ellos son unitarios. Entonces la constante será la concentración del pedazo negativo a la 1 por la concentración de los protones también elevado a la 1 sobre la concentración de lo que llamamos acá el reactivo, que es el ácido acético, también elevado a la 1. Esta constante yo ya la tengo y es una constante. El ácido acético siempre tendrá este valor de K sub A. Y acá tenemos a qué equivale. Ahora vamos a mirar cómo utilizamos eso para calcular el pH de una solución que tiene un ácido o una base débil. Para este mismo ácido nos ponen este ejemplo. Halla el pH de una solución 0,6 molar de ácido acético. Ya tengo la concentración del ácido y ya tengo la constante de acidez, que es el mismo ácido que está aquí arriba. Acá volví a escribir la disociación del ácido para demostrarles cómo se procede en estos casos. Recordemos cuando hablábamos de los ácidos y las bases fuertes, yo siempre hablaba de un momento inicial y de un momento final. En el caso de los ácidos y las bases fuertes, el momento inicial era antes de que el ácido se disociara y el momento final era cuando estaba totalmente disociado. Ejemplo, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico. Acá cuando yo hablo de inicial y final, entonces mi momento inicial es cuando este ácido no se ha disociado. Y el momento final no es cuando se haya disociado del todo, porque recordemos que aquí es muy importante la doble flechita. Una parte del ácido se disocia, pero otra parte del ácido se queda como ácido y no se separa. Lo que vamos a llamar momento final acá es ese momento en el que se llega al equilibrio. La reacción no ocurre más ni para la derecha ni para la izquierda, está estática, se llegó a un equilibrio. Ese es mi momento final aquí. La concentración inicial del ácido dice que es 0,6 molar, entonces en un momento inicial hay 0,6 moles por litro de ácido y no se ha disociado nada todavía, de la misma manera que trabajábamos en los ácidos y bases fuertes. Ahora, cuando se llega al momento final, ya no puedo decir que aquí va 0,6 y 0,6 y aquí 0, porque recordemos que él no se disocia del todo. Entonces lo que vamos a decir es, una parte X se disocia. Si se disocia X, tiene que haber esa misma cantidad de protones, X. Similar al ejemplo que puse en un video previo con el marcador. Si yo separo 10 marcadores, me quedan 10 marcadores y 10 tapas, ¿cierto? Las mismas cantidades en ambos. Y si yo disocié X, ¿cuánto queda de ácido? Queda lo que había, que es 0,6, menos lo que se disoció, que llamé X. Si al comienzo había 0,6, cuando se separa X, me queda lo que había menos lo que se disoció. Y esta es la base para nuestro momento, porque recordemos que este es el equilibrio, este momento que yo estoy llamando final. Vamos a decir entonces, la constante de acidez, ya sabemos que vale 1,8 por 10 a la menos 5, es igual a la concentración del CH3COOH, COO menos, es este producto, todos tienen coeficientes unitarios, no hay que escribir los exponentes, por la concentración de los protones, y abajo va la concentración del CH3COOH. Esto es al equilibrio. Esta ecuación no aplica, o esta constante no aplica al momento inicial, sino al momento en el que se llega el equilibrio. Ahí se aplica esto que yo estoy diciendo, que es en este momento final. En ese momento final, ¿cuánto vale esta concentración de CH3COO menos? Vale X. ¿Cuánto vale la concentración de los protones al momento final? X. ¿Cuánto vale esto? 0,6 menos X. Entonces voy a reemplazar estos valores por los de el momento final que yo propuse para esta reacción. Entonces K sub A igual a 1,8 por 10 a la menos 5 será igual a X por X
sobre 0,6 menos x, reemplazando cada uno de ellos por lo que valen aquí en el momento final. Y esto se volvió básicamente en una ecuación de segundo grado, en donde yo puedo decir 1,8 por 10 a la menos 5 es igual a x al cuadrado sobre 0,6 menos x. Inicialmente, solamente de manera ilustrativa y por demostrarles algo importante, voy a realizar esta ecuación cuadrática en su totalidad. Y después vamos a ver que no siempre es necesario hacerlo, que se puede simplificar muy sencillo. Este término que está dividiendo lo voy a traer aquí al otro lado a multiplicar. Entonces va a quedar que 1,8 por 10 a la menos 5 por 0,6 menos x en un paréntesis, porque es todo esto, es igual a x al cuadrado. Aquí entonces vamos a aplicar la propiedad distributiva a la izquierda y va a quedar 1,8 por 10 a la menos 5 por 0,6, eso es igual, acá debo tenerlo anotado, sino para desarrollarlo aquí en la calculadora. Acá quedaría 1,8 por 10 a la menos 5 por 0,6 menos, ¿cierto? 1,8 por 10 a la menos 5 por x. Y eso es igual a x al cuadrado. Y cuando hacemos esta ecuación cuadrática, lo que podemos hacer es que estos términos los vamos a llevar a la derecha. Entonces va a quedar 0 es igual a x al cuadrado. Más este que está restando lo traigo a sumar, más 1,8 por 10 a la menos 5x menos 1,8 por 10 a la menos 5 por 0,6. Este término no lo he multiplicado, la calculadora la tengo acá, no me quiere funcionar bien. Entonces ustedes ven que esto es una ecuación cuadrática, x al cuadrado, x a la 1 y x no está, y está igual a 0. Es decir, es una ecuación de la forma ax2 más bx más c igual a 0, que se puede, digamos, encontrar cuánto vale x con una fórmula general que conocemos, que es menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Cualquier ecuación de segundo grado cuadrática se puede resolver por esta fórmula general. ¿Quién es b? El que acompaña a x a la 1, o sea, sería este. ¿Quién es a? El que acompaña a x al cuadrado, acá sería un 1. ¿Quién es c? El c que va aquí es el término independiente con el signo negativo que tiene aquí. Hay calculadoras que ya tienen previamente programada la solución de ecuaciones cuadráticas. Eso acá no es importante porque, como les digo, vamos a aprender un método abreviado. Cuando resolvemos una ecuación cuadrática, ustedes probablemente ya saben o recuerdan que se encuentran dos soluciones. Una ecuación cuadrática puede tener solución de una o de dos soluciones, o puede tener solución en el campo de los imaginarios y no de los reales. Cuando resolvemos esto, entonces nos da dos valores para x. Que voy a meterlos acá en la calculadora. Ustedes también pueden ir haciendo lo mismo por si de pronto no nos da lo mismo acá. Me da que x es igual a 3,29 por 10 a la menos 3, 3,29
Esa es una de las respuestas. Y la otra respuesta es el mismo valor pero negativo, menos 3,29 por 10 a la menos 3. Bueno, independientemente de si los valores coinciden o no, el valor que es negativo yo no lo voy a tener en cuenta, y si de pronto estoy equivocada diferente, entonces ustedes me disculpan y tratan de calcularlo bien. Pero el valor que me interesa es el valor positivo. ¿Por qué me interesa el valor positivo? Porque la concentración, recordemos que es X para nosotros X es la concentración de los protones y del otro pedazo que llamamos la base conjugada de este ácido al equilibrio. Para mí es concentración, y una concentración negativa, sea lo que sea que dé, si este número está equivocado, que creo que lo está, de todas maneras no es útil para nosotros. Matemáticamente es una respuesta, pero yo no puedo tener concentraciones de protones negativas, entonces este es el que me sirve. Recordemos que este X es la concentración de los protones, y también en mi caso del CH3COO-, que como les dije, ella es la base conjugada de este ácido acético. Y recordemos que como estos son los protones, entonces yo ya puedo proceder a calcular el pH de esta solución, porque el pH es el logaritmo negativo de los protones. Entonces será el logaritmo negativo de 3,29 por 10 a la menos 3. Y este logaritmo da 2,48. Es un pH ácido. Y es lógico que sea ácido porque dijimos que era un ácido acético el que se estaba disociando, así no haya sido en totalidad. Entonces ese ácido debe generar un pH por debajo de 7. Ahora bien, todo este digamos proceso de llevar a una ecuación cuadrática, despejar hasta lograr pues y aplicar esta fórmula, es una cosa un poco tediosa y extensa que no tenemos que realizar. ¿Qué vamos a hacer en estas situaciones? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a anotar por acá, vamos a despreciar. En los ácidos y bases débiles normalmente podemos despreciar el valor de X. Es decir, me voy a devolver a esta pequeña ecuación que teníamos ahorita aquí, que es esta, y la voy a volver a escribir. Recordemos de dónde salió la constante del ácido, y yo había dicho que esto valía X y X y que esto era 0,6 menos X. Me voy a devolver a esta ecuación y la voy a volver a escribir aquí, y dice que 1,8 por 10 a la menos 5 será igual a X al cuadrado sobre 0,6 menos X. Antes de que hiciéramos todo ese montón de trabajo de la parte pues de la ecuación cuadrática. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a despreciar el valor de X. Vamos a decir que este valor de X es tan chiquito que yo lo puedo despreciar. Ojo, solamente el del denominador, el de X al cuadrado, no solo el de abajo. ¿Por qué podemos despreciar el valor de X? Porque en los ácidos y bases débiles la cantidad que se disocia es tan chiquita, es tan poquita, que prácticamente la podemos despreciar para este cálculo y van a ver que no afecta el resultado. Cuando yo digo que esta X de acá vale 0, entonces a mí la ecuación se me convierte en esta: 1,8 por 10 a la menos 5 es igual al mismo X al cuadrado, y abajo solo queda 0,6 porque la X la desprecié.
Este punto 6 lo voy a traer aquí a multiplicar. Entonces nos va a quedar 1,8 por 10 a la menos 5 por 0,6 es igual a x al cuadrado. También es una ecuación cuadrática, pero es un poco más sencilla de manipular porque solamente tiene x al cuadrado y puedo sacar raíz a los dos lados. Voy a multiplicar acá 1,8 por 10 a la menos 5 por 0,6. Y este resultado es 1,08 por 10 a la menos 5. Ya 1,8 sino 1,08. Esta ecuación que yo tengo aquí, ¿cómo se resuelve? Recordemos, sacamos raíz a la izquierda y sacamos raíz a la derecha. La raíz de 1,08 por 10 a la menos 5, ya la voy a sacar aquí. Nos da lo mismo, nos da 3,29 por 10 a la menos 3. Revísenlo bien, 1,8. A ver, acá yo lo hago también en mi celular, la raíz de 1,08 por 10 a la menos 5. Y entonces redondeando, si da 3,29 por 10 a la menos 3, como nos da el mismo valor aquí que el que nos había dado ahorita, haciendo todo el proceso de ecuación cuadrática y aplicar esta fórmula general. Entonces miren que ni siquiera es que nos aproximemos, sino que nos da exactamente el mismo valor. Despreciar este valor de x en el denominador que teníamos acá nos permite llegar al mismo resultado y es un cálculo mucho más sencillo. El pH aquí entonces también sería el mismo, 2,48, y puedo llegar a él de una manera más rápida. Y así utilizaremos para los ácidos y las bases débiles el cálculo del pH. Vamos a realizar un ejercicio, pero ya no vamos a volver a usar esta parte de la fórmula general, sino simplemente tener en cuenta lo de despreciar el valor que se puede disociar. Yo creo que ya con otros ejercicios que hagamos van a poder afianzar este concepto. Este ejercicio dice lo siguiente: hallar el pH de una solución 0,1 molar de amoníaco. El amoníaco es NH3. Sabiendo que su constante, el amoníaco es una base, su constante K sub B es igual también a 1,8 por 10 a la menos 5. La reacción en el caso del amoníaco es algo como esto. El NH3, ojo que aparentemente uno podría pensar que como tiene H se va a disociar como un ácido, pero no es así. El amoníaco, cuando reacciona con el agua, es una reacción en doble dirección, o sea, reversible, en donde se generan iones de amonio, NH4+, y hidroxilos. Uno de los hidrógenos viene con este, forma NH4, y el oxígeno queda, el agua, perdón, al perder uno de los oxígenos, pero no se lleva su electrón, queda como un hidroxilo. Entonces miren que el amoníaco, al encontrar en una solución acuosa, libera hidroxilos, que era muy similar a lo que ocurría con las bases fuertes, como el NaOH, ¿sí? Esta es una base fuerte y ya nos están dando su constante de basicidad.
Resulta que dice que en un comienzo la solución era 0,1 molar. Entonces vamos a hablar nuevamente de ese momento inicial y de ese momento final. Antes de que comience la disociación hay 0,1 moles por litro de él. No nos interesa cuánto hay de agua, ya les voy a explicar por qué. Y vamos a decir que no hay nada de ellos todavía. Al momento final vamos a hacer lo mismo que hicimos ahorita, se disocia cierta parte de X y acá quedará 0,1 menos la parte que se disoció. Ese K sub B, que es la constante de basicidad, que también vale 1,8 por 10 a la menos 5, será la concentración de los iones amonio por la concentración de los hidroxilos, porque recuerden que arriba van los productos. Todos aquí también tienen unos coeficientes unitarios, no hay que hacer ningún balanceo. Y abajo van las concentraciones de los que están a la izquierda, o sea, del amoníaco y del agua. Por definición en química, siempre que hablamos de la concentración del agua la vamos a tomar como unitaria. Entonces, esto ni siquiera lo tendríamos que escribir. La concentración del agua la vamos a tomar como 1. Y aquí al multiplicar por 1, pues esto sencillamente desaparece, ¿cierto? Y acá estos valores los voy a reemplazar por el X y el punto 1 menos X. Nos va a quedar que el K sub B, que es 1,8 por 10 a la menos 5, será X por X, y abajo recuerden que es al equilibrio 0,1 menos X. Y tengo nuevamente planteada la ecuación. Recordemos lo que dijimos ahora. Lo que vamos a hacer es que esta X de abajo la vamos a despreciar, vamos a decir que vale 0, ¿sí? X se desprecia. Entonces esto queda como que 1,8 por 10 a la menos 5 será igual a X al cuadrado sobre 0,1. Y nuevamente el punto 1 lo traemos a multiplicar y luego sacamos raíz a ambos lados. 1,8 por 10 a la menos 5 por 0,1 es igual a X al cuadrado. Cuando multiplicamos algo por punto 1 es como dividirlo por 10. Es 1,8 por 10, pero a la menos 6, ¿cierto? Es como correr esa coma un puesto más a la izquierda. Y hacemos el mismo cálculo de sacarle la raíz a eso. Yo tengo acá que X vale 1,34 por 10 a la menos 3. Y recordemos quién es X aquí porque es muy importante. X para mí son los hidroxilos y el ácido, digamos, conjugado de esta base. Los hidroxilos, para mí estos son los OH-, no los protones. Miren que son los hidroxilos. Entonces aquí tengo dos caminos. Primer camino, hallar el pOH. El pOH es el logaritmo negativo de los OH, ¿cierto? Segundo camino, como de pronto expliqué en un video anterior, el segundo camino es hallamos los protones a partir de los hidroxilos. ¿Cómo? Recordando que protones por hidroxilos es 1 por 10 a la menos 14, que es el kW del agua. Y esta ecuación siempre la vamos a poder utilizar. Como conozco el producto iónico del agua y como conozco los hidroxilos, puedo hallar los protones. Y cuando los tenga, pues hallo el pH. O acá hallo el pOH, que es simplemente sacarle el logaritmo negativo. El pOH será el logaritmo negativo de 1,34 por 10 a la menos 3, y esto me da 2,87. Entonces algunas personas terminan acá y hacen el siguiente análisis. Listo, haya el pOH y se les olvida que es el pOH. De 2,87, ¿eso es ácido? No, recuerden que este es el pOH,
y la solución no debe ser ácida porque estamos hablando de una base. Entonces siempre tengan análisis al final. El pH, recordemos, es 14 menos el pOH, porque entre pH y pOH deben sumar 14. Entonces al restarle 14 ese valor nos da 11,12. Y este evidentemente es un pH básico. ¿Sí? El otro camino que se podía tomar, como les decía ahora, es entonces despejar los protones y decir que es 1 por 10 a la menos 14 sobre la concentración de los hidroxilos, que ya la tenemos aquí. Y después de eso, de tener este valor, sacar el logaritmo negativo y debemos llegar al mismo valor o muy similar. De pronto nos puede cambiar en la segunda cifra decimal, pero no me debe dar ni 11,7, ni 11,9, ni 10,9. Debe dar 11 con algo muy similar a este valor, aunque se hayan ido por el otro método, si estamos haciendo un buen cálculo y un buen redondeo. Muy bien, ya hicimos entonces el ejemplo para un ácido y para base. Vamos a hacer otros ejercicios ya como a manera de finalizar este tema. Algunos tienen algunas variantes, pero vamos a trabajar los diferentes tipos de preguntas para que ustedes puedan realizar el taller que se encuentra en la plataforma o los ejercicios del libro. Este, por ejemplo, dice lo siguiente. En una solución 0,05 molar de un ácido, no nos dicen cuál, entonces lo vamos a representar como HA, haciendo alusión de que todos los ácidos liberan este protoncito y esto va a quedar negativo. Entonces un ácido, si no tenemos la fórmula, lo representamos así. Se determina que los protones son iguales a 4 por 10 a la menos 5 molar. Hallar K sub A. Es un poquito opuesto a lo anterior. Los anteriores me daban el K sub A, me daban la concentración y yo hallaba el pH, ¿cierto? Aquí ya me están dando la concentración de los protones, la concentración del ácido, pero me dicen que determine el K sub A. Vamos a dibujar la estructura pues de la reacción con un ácido cualquiera, HA. Recordemos que como es débil, ¿y cómo sé que es débil? Porque me están pidiendo K sub A. En los ácidos y las bases fuertes jamás hablábamos de constante de equilibrio. ¿Por qué no? Porque no hay un equilibrio, toda la reacción simplemente se va hacia la derecha. Esto se disocia como H más y A menos. Así de sencillo, ¿cierto? En un momento inicial voy a hacer lo mismo que hacemos siempre. Hablamos de un momento inicial y un momento final. El momento inicial nos dicen que del ácido hay 0,05 moles por litro y que de ellos asumimos no se ha disociado nada. En el momento final, ahorita nosotros llamábamos esto X y X, pero aquí ya me están dando. Después del equilibrio, estos son los protones que quedan, entonces quedan 4 por 10 a la menos 5 molar. ¿Cuánto quedará de A menos? También 4 por 10 a la menos 5 molar. ¿Y cuánto quedará del ácido? Al final, pues lo que había, que era 0,05, menos lo que se disoció, que es 4 por 10 a la menos 5. Como tengo todas las concentraciones en el equilibrio, recordemos que cuál es la fórmula o la ecuación para K sub A es la concentración de los protones, la concentración de lo que estoy llamando A menos sobre la concentración del ácido al equilibrio, no al momento inicial. ¿Qué voy a hacer? Donde dice esto, pues voy a reemplazarlos por los respectivos valores. Entonces va a quedar que el K sub A es los protones 4 por 10 a la menos 5, ¿cierto?
¿Cuánto vale el A menos? También 4 por 10 a la menos 5. ¿Y cuál es la concentración del ácido al equilibrio? Lo que había, 0,05 menos 4 por 10 a la menos 5. Y simplemente aquí pues es hacer todo el uso de la calculadora para poder llegar al valor. Acá tengo un valor que dice que esto todo da 3,2 por 10 a la menos 8. Y ese es el valor de la constante de acidez para ese ácido que no sabemos cuál es su fórmula. Entonces, así como a partir de la constante de acidez yo puedo llegar a la cantidad de protones y hallar el pH, en este caso a partir de la concentración y de la concentración del ácido yo puedo devolverme a hallar el K sub A. Aquí hay otro ejercicio que dice hallar el grado de disociación. Esto no lo hemos mencionado. El grado de disociación y la concentración de las especies presentes en equilibrio de una solución 0,25 molar de ácido acético CH3COOH. Si K sub A es igual a 1,8 por 10 a la menos 5. Entonces aquí entra un concepto nuevo que es hablar del grado de disociación. Y también dice la concentración de las especies presentes al equilibrio. Vamos a mirar todo eso qué significa. Recordemos, aunque ya lo hemos hecho previamente, cómo es que se disocia este ácido acético. Doble flecha siempre, CH3COO- y los protones. Igual esto se puede escribir en el orden opuesto. Eso no es importante, ¿cierto? Lo importante es que estén ambos como productos de esta reacción. Entonces, ya me dieron la concentración del ácido, 0,25 molar. Me dieron el K sub A. Cuando me dice la concentración de las especies presentes en el equilibrio, es que diga la concentración de todos ellos, pero en el momento del equilibrio. En un momento inicial y en un momento final, recordemos que este final es el equilibrio. En el momento inicial hay 0,25 moles por litro de este y de ellos no hay nada. En el momento final hay 0,25 menos X de estos, porque se disoció cierta cantidad X que desconozco. Ya me dieron el K sub A. En este caso entonces no nos están pidiendo solo hallar X y hallar el pH, sino determinar cuánto ácido queda al final, cuánto de esta base conjugada y cuánto de los protones. Obviamente sus cantidades serán iguales porque los dos valen X. Y lo del grado de disociación entonces también lo vamos a establecer acá para que tengamos claro qué es. Un grado de disociación usualmente se expresa como un porcentaje, ¿sí? Y se diría como la cantidad que se disoció, que yo estoy llamando X, ¿cierto? Sobre la cantidad que había en un comienzo del ácido. Y se multiplica por 100. Es decir, lo podemos poner aquí forma de cantidad disociada del ácido, ¿cierto? Sobre la cantidad total que había y multiplicar por 100. Como la cantidad disociada yo la estoy llamando X, entonces se iría arriba la cantidad total que había en un comienzo y podemos decir de todo lo que había, este pedazo se disoció y al multiplicar por 100 es un porcentaje que llamamos que tanto se disoció o el grado de disociación del ácido. Primero establezcamos la parte de
que ya tenemos el K sub A, que es 1,8 por 10 a la menos 5 y que es igual a x a la 2 sobre 0,25 menos x, que son las condiciones dadas al momento del equilibrio y que, como ya dijimos, esta x se puede despreciar y nos queda que 1,8 por 10 a la menos 5 es igual a x al cuadrado sobre 0,25. Muy bien, al hacer toda esta operación nos queda que x al cuadrado es 1,8 por 10 a la menos 5 y el punto 25 viene a multiplicar. X será la raíz. Recuerden que aunque hay raíz positiva y negativa, a mí solo me interesa el valor positivo. Da 2,12 por 10 a la menos 3. Y recordemos que es eso. Son los protones y son los CH3COO menos. Estos son los protones y también el CH3COO menos. Es decir, son las concentraciones al equilibrio. Me falta la concentración del ácido al equilibrio, porque recuerden que pedía concentración de las especies presentes en el equilibrio. En el equilibrio hay de esto, pero también hay ácido porque no se disoció en su totalidad. Entonces la concentración de SH13OOH al equilibrio, dijimos que era 0,25 menos X, o sea, 0,25 menos 2,12 por 10 a la menos 3. Y cuando hacemos este cálculo, aquí punto 25 menos 0,00212. Eso da que la concentración del CH3COOH o del ácido acético al equilibrio es 0,24788. Si ustedes comparan este valor que hay al final con los .25 que habían al comienzo, miren que son, si ustedes le dan por redondear esto, les da casi que lo mismo. Es muy importante hacer esa anotación. Concentración del ácido acético al inicio 0,25 molar. Concentración del ácido acético al final, cuando ya se llega al equilibrio, 0,24788 molar. Miren esos números, son muy parecidos. ¿Qué quiere decir? Que casi nada, de hecho miren que es un número pequeño, se disoció. Concentración de protones al equilibrio, 2,12 por 10 a la menos 3, eso es 0,00212 molar. Y es la misma concentración del CH3COO menos. De punto 25 molar, miren que es muy poquito lo que se disocia. Es realmente pequeña la cantidad que se disocia. Por eso nosotros acá en la ecuación decimos que la reacción ocurre en ambas direcciones, pero es muy poquito lo que en realidad se disocia. Y por eso es que nosotros prácticamente podemos despreciar este valor aquí de X porque es demasiado pequeñito, ¿sí? Eso en cuanto al cálculo de las especies al equilibrio. El equilibrio debería entonces ser esta especie, esta y esta. Ahora lo del grado de disociación, entonces también lo podemos calcular. Grado de disociación. Y recordemos que el grado de disociación entonces es el valor de X sobre la cantidad que había del ácido, aquí pongámoslo con todo el nombre, CH3COOH en un comienzo. ¿Cuánto quedó entonces de disociado?
2,12 por 10 a la menos 3, y perdón, aquí el por 100. ¿Cuánto había en un comienzo? 0,25 molar y por 100. Y cuando hacemos ese cálculo, eso da, aquí tengo 0,85%. Es decir, ni siquiera el 1% de ese ácido se disoció. Más del 99% se quedó como ácido acético en la solución y no se separó. Eso lo convierte en un ácido muy débil, ¿sí? Entonces, cuando veamos ejercicios con grado de disociación, eso es lo que pretenden, y siempre recordemos que el que va aquí abajo no es el final, sino el inicial, porque estoy comparando lo que se disoció con lo que yo tenía en un comienzo. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio más de este tipo. Y este dice acá, ácido acético. Vamos a seguir con este ácido. Ácido acético, 0,08 molar. Dice, si el pH es igual a 2,9, ¿cuál es el grado de disociación? Entonces, nuevamente, ya lo sabemos muy bien, el ácido acético, doble flecha, CH13O o menos más H más. En un momento inicial hay 0,08 moles por litro, de ellos no hay nada. En un momento final hay 0,08 menos X, y aquí hay X y aquí hay X. Y me están dando el pH, ¿cierto? Si me están dando el pH, yo puedo decir que este es el logaritmo negativo de los protones. Muy bien. Logaritmo negativo de los protones es 2,9. Así como yo puedo calcular el logaritmo, yo puedo usar el logaritmo y devolverme. Yo puedo decir que los protones es sencillamente la base, que es 10 a la menos el pH. Y esta es la ecuación que vamos a usar. Entonces los protones serán iguales a 10 a la menos 2,9. ¿Sí? Vamos a hacerlo acá. 10 a la 2,9. Acá tengo que esto da 0,00126 molar. ¿Sí? Este es el valor de los protones. También entonces será el valor de la base conjugada. Ya tengo el valor de X, ya lo calculamos. Entonces, si nos piden el grado de disociación, ¿cuánto se disoció? X. ¿Cuánto había en un comienzo? 0,08 molar y por 100, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tengo disociado? 0,00126 molar. ¿Cuánto había? 0,08 molar y por 100. Ojo, mucho cuidado, si a usted le da que se disoció más de lo que había, algún error tuvo que tener. Usted no puede tener aquí arriba un número más grande que este, porque esto era lo que había. ¿Cómo va a disociar más de lo que tiene? Entonces también es bueno ser crítico y analítico con los resultados. Entonces el grado de disociación, al hacer ese cálculo de dividir ese numerito de 0,00126 dividido 0,08 multiplicar por 100, a mí me da aquí que es 1,57%. O sea, es un grado de disociación muy bajo,
¿cierto? Y también aquí otra pregunta que se podría haber hecho es calcule el K sub A o la constante de acidez, porque como tengo todos estos valores al equilibrio yo podría calcularlo, pero la pregunta por ahora solo iba hasta cuál es el grado de disociación. Muy bien, vamos a ver qué otro ejercicio de pronto tengo por acá. Está este otro, para que veamos todos los estilos de ejercicios que pueden aparecer. Este dice un ácido cuya constante de acidez, o sea K sub A, es igual a 4,5 por 10 a la menos 5 a 25 grados centígrados, se haya disociado en un 5%. Hallar el pH. Esta es otra variante. Me dan la constante de acidez, no me dicen cuál es el ácido. La temperatura en este caso pues no es importante, es porque a veces estas constantes varían con la temperatura, pero nosotros no estamos trabajando a otra temperatura, entonces esto es informativo. Y nos dan el grado de disociación. Recordemos que cuando no sabemos qué ácido es, vamos simplemente a escribir HA, es débil, de lo contrario no me estarían dando un K sub A, se separa en H más y en A menos, ¿cierto? Vamos a decir un momento inicial y vamos a pensar en un momento final, ¿cierto? Resulta que en el momento inicial yo no sé cuánta concentración hay porque no me la dieron. La vamos a llamar concentración inicial C sub 0 y de ellos no hay nada. Muy bien. En el momento final nosotros siempre decimos X y X y aquí sería lo que había menos X. Pero el problema que yo tengo aquí es que ni conozco a C sub 0 ni conozco a X, ¿cierto? Entonces, esta parte del grado de disociación del 5% es la que vamos a tener que empezar a utilizar para poder trabajar. ¿Qué quiere decir que se disocione un 5%? Que de 100 partes de ácido, 5 se separaron y el 95 partes se quedaron como ácido. Eso en matemáticas lo podemos decir de la siguiente manera. 0,05 C sub 0, esto es el 5%, recuerden que es 5 de C sub 0 por 100 partes. 5 de cada 100 partes de C sub 0 se separaron, eso es como decir 0,05 C sub 0. Y es la misma cantidad acá porque es la misma para los dos. Y si 5% se disoció, pues acá quedó el 95. ¿Cómo se expresaría eso? 0,95 de C sub 0 quedó como ácido y no se separó. Entonces así lo vamos a representar. Resulta que la constante de acidez, que ya me la dieron, 4,5 por 10 a la menos 5 es igual a los protones por los A menos sobre la concentración del ácido al final, ojo. Entonces podemos decir que 4,5 por 10 a la menos 5 es igual, en vez de poner X voy a poner este valor, 0,05 C sub 0 por 0,05 C sub 0 sobre 0,95 C sub 0, que son las condiciones al equilibrio. Esto acá cuando uno lo calcula, entonces obtendremos, este C sub 0 yo lo puedo cancelar con el de abajo, recordemos que aquí hay una multiplicación, entonces perfectamente los puedo cancelar, y esto será 0,05 al cuadrado de C sub 0 sobre 0,95. Y para despejar C sub 0, entonces me quedaría 4,5 por 10 a la menos 5 por 0,95 que estaba dividiendo, lo traje a multiplicar, y este que está arriba
0,05 al cuadrado, lo traeré a dividir y eso me da C sub 0, o sea, la concentración inicial del ácido. ¿Por qué necesito la concentración inicial del ácido? Para poder saber cuál es el 5% de ella y saber cuáles son los protones, porque me piden el pH. Si no tengo esa concentración inicial, no puedo saber cuántos son los protones. Muy bien. Entonces acá tengo, vamos a hacer este cálculo y tendremos acá 4,5. Esto es por 10 a la menos 5. Este sería por 0,95 y dividido 0,05 al cuadrado. Acá tengo que esto da 0,0171 molar. Esta es la concentración inicial del ácido. Eso era lo que había en un comienzo de ácido. 0,0171 molar. Ahora, ¿cuánto hay de protones? Hay esta cantidad. Los protones serán el 5% de eso, o sea, 0,05 veces 0,0171 molar. Ese es el 5%, o multiplicar por 5 y dividir por 100. Si yo a esto le saco el 5%, acá tengo que eso da 8,55 por 10 a la menos 4 molar. Y el pH será el logaritmo negativo de ese número, 8,55 por 10 a la menos 4 molar. Si le sacamos a esto el logaritmo negativo, eso me da 3,07. Es ácido y tiene sentido, ¿cierto? Porque estamos diciendo que hay un ácido que se disoció. Entonces el pH es 3,07 y esta es la forma de proceder en estos casos. Muy bien, miremos si tengo de pronto un ejercicio para finalizar esta parte de ácidos y bases débiles. Esta puede ser. Dice lo siguiente: una base débil con una concentración (0,05 molar) se halla ionizada, es lo mismo ionizada que disociada, en un 3%. Hallar K sub B, porque es una base, y el pH. Eso es todo lo que nos dice. Muy bien, entonces miremos una base. Así como podíamos representar la forma del ácido como HA, una base la podríamos representar como, por ejemplo, un BOH. Podemos representarla que cuando se disocia queda un B más, un OH menos. ¿Sí? Puede ser una manera de representarla, ¿cierto? Vamos a hablar de un momento inicial y un momento final. En un comienzo nos dicen que su concentración es 0,05 molar y de ellos no hay nada, no se ha disociado. En el momento final vamos a decir que se disocia cierta parte y que aquí me queda lo que había menos lo que se disoció. Muy bien. Vamos a usar esto del 3%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 0,03 de C sub 0, que yo llamaba ahorita C sub 0, donde C sub 0 es 0,05 molar, ¿sí? El 3%, ya no 0,05 porque el ejercicio anterior era el 5%, el 3% de esa concentración inicial se disoció
Y aquí ¿cuánto quedó? El 0,97 de C sub 0. Pero acá sí conozco C sub 0, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto es el 3% de C sub 0? Podemos decir acá que los protones no estamos hablando de una base. Los hidroxilos, al igual que lo que llamamos el ácido conjugado, podríamos decirlo aquí, es igual a 0,03 por 0,05 molar, porque 0,05 molar era C sub 0. Muy bien, entonces hagamos esta operación. 0,03 por 0,05, eso nos da 0,0015 molar. Esto, recordemos, son los hidroxilos, no es los protones, sino los hidroxilos. Como una parte me está pidiendo hallar el pH, entonces yo puedo decir pOH es el logaritmo negativo de los hidroxilos, entonces será el logaritmo negativo de 0,0015 y eso será 2,82. El pH más el pOH suman 14, por lo tanto el pH será 14 menos 2,82 será 11,18. Miren que es un pH básico, estamos hablando de una base, ¿sí? Entonces ojo que este no es el pH, es este. Ahora nos falta lo de hallar el K sub B. Entonces recordemos cómo se halla K sub B. K sub B es la concentración de lo que yo estoy llamando B más por la concentración de los hidroxilos sobre la concentración de lo que yo llamo BOH, pero al equilibrio o al final, ¿sí? Es el momento final para mí. K sub B será igual a 0,013 sub 0 por 0,013 sub 0, que es lo que yo llamo x al cuadrado, sobre 0,05 menos x, ¿cierto? Hay una forma y es, como yo ya conozco x, pues calculo así. O la otra es calcularlos con estos, es decir, calcularlo diciendo 0,013 sub 0 por 0,013 sub 0 sobre 0,97 C sub 0, y yo ya sé quién es C sub 0. C sub 0 es 0,05 molar. De cualquiera de los dos métodos funciona con X, porque X ya lo calculamos. Recordemos que X para nosotros eran las concentraciones de ellos, ¿sí? Esto es mi X. Y con este, porque yo diría que ya de una manera más directa lo podríamos hallar. Acá pues ustedes, si desean, pueden despreciar o no despreciar esta X, eso van a ver que no hace mayor diferencia, porque como tenemos el valor de X, pues no necesariamente acá se tiene que despreciar, pero pueden hacer el ensayo de usar con la X y sin la X y ver que no cambia casi nada el valor. Entonces cualquiera de los dos métodos me puede funcionar. Voy a usar este. K sub B será igual a x al cuadrado, o sea 0,0015, que era el valor de x que yo encontré, al cuadrado, sobre 0,05 menos 0,0015. Y no lo voy a despreciar porque lo tengo, entonces no necesito hacer esa depreciación. Acá nos da 0,0015, lo elevamos al cuadrado y lo vamos a dividir por 0,05 menos 0,0015, y eso da 4, tengo acá 4,63 o 64 redondeando mejor por 10 a la menos 5.
Esta sería la constante de basicidad. Y si lo hacemos por este otro método, debe dar un valor bastante parecido. Así pronto cambian en algunos últimos decimales. Entonces ya aquí hemos hecho varios ejercicios para que ustedes miren cómo pueden ser las preguntas en el caso de ácidos y bases débiles, en donde siempre todo va a estar muy asociado con esa constante. ¿Cómo reconozco un problema de ácido si es fuerte o débil? En los ácidos fuertes jamás se mencionan constantes de acidez y basicidad, porque esas reacciones no son reversibles, no hay equilibrio, ¿cierto? O el equilibrio es llevar toda la reacción completamente hacia los productos, como cuando hablábamos del HCl. Él va todo a la derecha y se disocia completamente. En el caso de estos que estamos trabajando, la reacción también puede ir hacia la izquierda. Entonces, si hablamos de constante de equilibrio, acá no se habla de constante de equilibrio, y esa es una manera muy fácil de reconocer los problemas. Y como ven, se tratan diferentes. Acá en este caso, siempre hablamos de la cantidad que se disocia. En este caso, simplemente lo que había completamente se disocia y acá quedaría cero. Espero haya quedado claro el tema y ya nos falta solamente un último tema por ver para finalizar el curso. Les deseo un feliz día.